Ha sido un año complicado que empezó con unos devastadores incendios en Australia. Nada especial, en enero están en pleno verano en aquellas latitudes y esas cosas simplemente suceden. Aquel lejano mes de enero de este mismo año, vimos como en Irán lloraban la muerte de Qasem Soleimani, liquidado días antes por el ejército de Estados Unidos en Bagdad. Vimos también a Harvey Weinstein arrastrarse por la escalera de un tribunal de Nueva York a modo de vía crucis de su calvario particular, que había comenzado 2 años antes. No muy lejos de allí, en Washington, los demócratas se venían arriba con un proceso de destitución para Donald Trump que quedó al final en nada. Aquí les tenemos en el Senado, llevando la solicitud en procesión como el que lleva una sagrada reliquia. Todo eran naderías en comparación con lo que estaba a punto de sucedernos a todos. La última semana de enero, la prensa de todo el mundo informaba de un virus desconocido, del tipo de los coronavirus, que acababa de aparecer en Wuhan, una ciudad china que nadie sabía ubicar en el mapa. Pero la epidemia provocada por ese coronavirus, bautizado como SARS-CoV-2, transformada ya en pandemia, tardaría aún unas semanas en llegar a Occidente. Entretanto, nos entretuvimos con Nancy Pelosi haciendo trizas la copia del discurso del presidente Trump ante el Congreso el día 4 de febrero, o con los primeros debates de las primarias demócratas, o con el propio Trump celebrando alborozado que no iba a ser destituido. Pero en China la epidemia no remitía. Al contrario, nos llegaban imágenes inquietantes como esta de Wuhan con toda la población confinada. Nos parecía algo irreal, casi distópico. Pronto comprobaríamos en carne propia lo que era estar confinados. Pero no adelantemos acontecimientos. Marzo comenzó con buenos augurios, al menos así lo veía el gobierno español, que permitió que se celebrasen manifestaciones masivas por todo el país el día 8 de marzo. El machismo mata más que el coronavirus, decía esta pancarta que unas manifestantes un tanto insensatas mostraban con entusiasmo en la Gran Vía de Madrid. Una semana más tarde esa avenida presentaba este aspecto. Nadie, ni un alma. Lo mismo sucedía en Nueva York, en París, en Berlín, en Roma o en Buenos Aires. Pronto empezaron los colapsos, primero en las tiendas y supermercados, luego en los hospitales y por último en los cementerios, donde los entierros se hacían con mascarilla y a distancia, como este de Lombardía el día 29 de marzo. Abril aún sería peor. Los hospitales no daban abasto. La enfermedad se cebaba con los más mayores, como esta paciente que un enfermero trasladaba en un ascensor de un hospital asturiano. Este era el preludio de los ataúdes. Ataúdes de cartón apoyados sobre sillas en Estados Unidos, siendo clasificados en una funeraria como si fuesen cajas repletas de mercancías. Ataúdes de madera en Madrid sobre una pista de patinaje sobre hielo. Ataúdes en funerales corpore insepulto retransmitidos por circuito cerrado para que los allegados pudiesen asistir desde sus automóviles, como este celebrado en San Antonio, Texas, el día 14 de abril. La población, entre tanto, permanecía encerrada. En España aplaudían a los sanitarios. Aquí vemos a mis paisanos en Madrid aplaudiendo con ganas el día 1 de abril. Para entonces la ciudad llevaba ya 2 semanas confinada. En otros lugares, como el estado de Michigan, algunos protestaban por las restricciones, sin que la policía les hiciese mucho caso. En mayo la pandemia se extendió por toda Hispanoamérica como una mancha de aceite. En Guayaquil, una ciudad costera de Ecuador, la enfermedad pegó con tal fuerza que empezaron a abandonarse los cadáveres por la calle. En el vecino Perú comenzó una pesadilla que aún no ha concluido. Los entierros, como en otros muchos países, tenían que realizarse con equipo de protección y el ataúd envuelto en una película plástica, como las que emplean en los aeropuertos para sellar las maletas. A finales de mes llevábamos solo 90 días conviviendo con el virus, pero parecía que estaba aquí desde siempre. Pero el mundo tenía que seguir a sus afanes. El afán de la última semana de mayo se llamaba George Floyd, un negro de 46 años que murió durante un arresto en Minneapolis. Aquello desató una ola de protestas por todo Estados Unidos que terminaron con disturbios generalizados, incendios y enfrentamientos con la policía. A algunos de los que se manifestaban protestando por la muerte de Floyd les dio por saquear tiendas y viviendas. En San Luis, una pareja de residentes se hizo mundialmente famosa por salir a defender su casa empuñando un arma. Mark y Patricia McCloskey se llamaban. Su casa no fue saqueada. En otras partes la batalla estaba en el interior. Los niños de medio mundo han pasado este año mucho más tiempo en casa que en la escuela.
Una generación de niños marcada por la pandemia y una generación de padres que se convirtieron en profesores improvisados, como esta madre de Staten Island, que ayuda a su hijo a hacer las tareas escolares. La vida tenía que continuar. Y si continúa la vida, significa que continúa el fútbol. La liga volvió a jugarse, pero sin público. Este es el aspecto que presentaban los estadios al final de la temporada. Nuestro Atlético de Madrid reservó la tercera tribuna del Metropolitano para que animasen los que ya no están. Digo nuestro porque el Atlético de Madrid es patrimonio de la humanidad y nos pertenece a todos. El verano boreal trajo una reducción de los contagios y las vacaciones más extrañas de toda nuestra vida. Los hubo con suerte, como este bañista de un lago de Baviera que buscaba estar solo, y con menos suerte, como los pocos que se dejaron caer por Benidorm en el mes de julio, que buscaban estar acompañados. Ese mismo mes, el día 3, se aproximó a la Tierra un cometa recién descubierto, el Neowise, observado por primera vez 3 meses antes por un observatorio espacial en órbita dependiente de la NASA. Aquí le tenemos el día 14 de julio junto a las ruinas de Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Para nuestros antepasados, semejante estampa hubiera sido todo un presagio. No sabemos si bueno o malo. Para los habitantes de Beirut, en el Líbano, fue malo porque el día 4 de agosto una gran explosión arrasó el puerto de la ciudad, ocasionando más de 200 muertos. Más al norte, en Bielorrusia, estalló una mini-revolución contra Alexander Lukashenko, que al final quedó en nada. En Estados Unidos, el asunto de Floyd seguía ocasionando secuelas. En Portland, Oregón, las manifestaciones fueron a más. Muchos llegaron a pedir la abolición de la policía. Por suerte, eso también quedó en nada. Todo en Estados Unidos ha pasado este año por las elecciones que se celebraban en noviembre. Las protestas callejeras eran un síntoma más del año electoral. De un lado estaba Donald Trump, del otro un viejo conocido, Joe Biden, que fue nominado oficialmente el día 20 de agosto en la convención demócrata celebrada en Milwaukee. La pandemia seguía ahí, al menos en Occidente, no tanto en China, de donde nos llegaban imágenes como esta de un parque acuático en Wuhan el 15 de agosto. Los chinos aseguraban haber vencido al virus. La mayoría no lo creyó, y sigue sin creerlo. En septiembre las elecciones de Estados Unidos se aceleraron. Antes de meterse en harina sucedieron 2 cosas. La primera de ellas, los periódicos incendios forestales de la costa oeste que nos dejaron imágenes tan espectaculares como esta del Golden Gate de San Francisco. La segunda, la muerte de Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo que sirvió como detonante para el penúltimo gran escándalo de la era Trump. A finales de mes, el 29 de septiembre, empezaron los debates televisados. Las encuestas daban como ganador a Biden, pero todos desconfiaban. En esas estaban cuando la Casa Blanca anunció que el candidato republicano se había contagiado de COVID. Fue trasladado a un hospital y en cuestión de un par de días regresó a la Casa Blanca. El 5 de octubre anunciaba quitándose la mascarilla que estaba mejor que nunca. A los pocos días ya andaba de nuevo en campaña, dando mítines por todo el país con una envidiable energía. La misma que le faltaba a Jack Dorsey, director general de Twitter, cuando tuvo que comparecer ante el Senado por videoconferencia junto a otros magnates de las redes sociales. Pero, aunque el mundo quisiese olvidarlo, el coronavirus no se había ido. El rey Felipe nos lo recordaba ataviado con una mascarilla el día 12 de octubre. Había que predicar con el ejemplo, y quién mejor para hacerlo que el monarca en persona y sus guardias reales. Con o sin pandemia, las elecciones de Estados Unidos se celebraron el día 3 de noviembre, tal y como estaba previsto. Por exigencias del guión, las colas fueron más largas de lo habitual, en ocasiones larguísimas, tanto como la de una atracción de feria como esta de Oklahoma. A las elecciones le sucedieron las reclamaciones del equipo de Trump, que acusó a los demócratas de haber perpetrado un fraude electoral. Tras más de un mes, los reclamos trumpistas quedaron en nada. Pero por abogados, recuentos y titulares de prensa que no faltase. Trump y su asesor legal, Rudy Giuliani, parecían dispuestos a todo, pero al final tuvieron que conformarse con lo que ya sabíamos el día 4. Pero noviembre dio más de sí. En Bolivia regresó Evo Morales tras un año en el exilio. Y en Argentina murió el día 25 de noviembre Diego Armando Maradona, un fallecimiento que provocó la declaración de luto nacional y llanto a raudales entre sus seguidores. Pero en nuestro tiempo todo pasa muy deprisa y todo se olvida rápido. Arrancó el mes de diciembre y lo hizo también una guerra en una remota región de Etiopía. Poco antes, la farmacéutica Pfizer había anunciado que su vacuna contra la COVID era muy efectiva. La FDA la aprobó de urgencia y a mediados de mes ya se estaba administrando en Estados Unidos y el Reino Unido.
En este último país el problema era doble, porque en 2020 coincidió la pandemia con el remate final del Brexit. Entre ambos ocasionaron kilométricas colas en los accesos a Dover justo antes de la Nochebuena. Las Navidades trajeron más restricciones, avisos callejeros como este de Ciudad de México y la esperanza de que esto acabe cuanto antes. 2020 fue un año que empezó con unos incendios en un rincón del planeta y que ha terminado con todo el mundo chamuscado.